La presentación del coronel Luis Alfonso Dávila, ex canciller, ex presidente del Congreso Nacional, entre otros cargos importantes que ha desempeñado, a propósito de las violaciones a la Carta Democrática Interamericana. Coronel, adelante. Señoras, señores, agradezco en nombre del Polo Constitucional la honrosa y grata invitación para participar en este foro con un brevísimo enfoque sobre la Carta Democrática. Lo hago en mi condición de ciudadano venezolano, ex canciller de la República y partícipe de las discusiones, así como firmante de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en el 28º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en Lima, Perú, el 10 de septiembre del 2001. Me motiva a hacerlo la honda preocupación que me embarga ante el creciente deterioro de las prácticas democráticas en mi país, del curso de los acontecimientos ampliamente conocidos y que contrastan con la orientación que animó nuestra participación como representantes del gobierno de Venezuela, después de haber hecho una consulta con amplios sectores de la sociedad sobre el contenido y propósito que debía tener la referida carta. Queríamos impulsar un cambio para que la democracia en el sistema interamericano pasara de ser un valor político a constituir un bien jurídico protegido, una obligación internacional exigible. Queríamos que la democracia volviera a su fuente de origen, la doctrina de los derechos humanos. Queríamos, como decía Hannah Arendt, que la democracia se convirtiera principalmente en nuestro país en un derecho humano, que no es otra cosa que el derecho a tener derechos. Queríamos que la legitimidad del ejercicio del poder democrático ejecutara políticas de cohesión social, de lucha por el desarrollo y contra la pobreza, así como una gobernabilidad basada en la probidad de la administración pública, en la rendición de cuentas y de lucha frontal contra la corrupción. Queríamos que la Carta constituyera un instrumento que superara las limitaciones e incoherencias de los textos precedentes. Lo hicimos convencidos que la democracia es un régimen de gobierno y una modalidad de organización del Estado cuya definición puede ser compleja y discutida en el ámbito académico de la teoría política, pero cuyos componentes esenciales son definidos e indubitables. Estado de Derecho, división de poderes, elecciones libres y justas para escoger a los gobernantes, pluralidad de partidos políticos, alternancia en el poder, libertad de expresión y libertad de prensa, libre asociación de los ciudadanos con fines políticos, vigencia y respeto de los derechos humanos. Un régimen político que presente estas características puede considerarse como un régimen democrático. Quisimos y logramos en la Carta que quedara reflejado, en primer lugar, que los Estados americanos tendrían la obligación de constituirse en regímenes democráticos para formar parte del sistema interamericano. En segundo lugar, que los Estados consideraran la democracia como un propósito o fin, abrazando la obligación de promoverla y desarrollarla individual y colectivamente. En tercer lugar, la obligación de los Estados de hacer, de actuar, de obrar, comprometidos en una acción colectiva para asegurar el restablecimiento del orden democrático donde haya sido levemente o profundamente alterado. Anteriormente, las desviaciones graves en que incurre a diario el gobierno de Venezuela en relación a su desempeño democrático eran consideradas asuntos propios del país. Hoy, y es precisamente a raíz de la Carta Democrática Interamericana, se convierten en un asunto de soberanía común de nuestros pueblos y en asunto que concierne al ámbito de la Organización de los Estados Americanos, y es por ello que, armado con la fuerza de mis convicciones, denuncio ante ustedes, ante los países integrantes del sistema interamericano, ante la Organización Hemisférica y el mundo democrático,
la clara vocación dictatorial y absolutista de un gobierno disfrazado de falsa democracia que se caracteriza por la permanente violación de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución, la disfuncionalidad de un parlamento dócil que no representa integralmente a nuestra sociedad civil, los atentados contra la libertad de expresión, el debilitamiento del imperio de la ley y en aras del fortalecimiento del culto a una persona que por la vía del hecho ignora el Estado de Derecho. Un gobierno sumido en una profunda crisis de gestión que se divierte estimulando la división y el conflicto entre los venezolanos y que también asusa conflictos regionales haciendo una interpretación maniqueísta de la historia y de la política, pero que además ha profundizado la desigualdad económica, la exclusión e injusticia social y la degradante condición de vida de las grandes masas de venezolanos seducidos por un discurso preñado de utopías y de falsas promesas. Decía que la democracia en el sistema interamericano pasaba de ser un valor político a constituir un bien jurídico protegido, una obligación internacional exigible. Señores, el trabajo coordinado, eficiente de la sociedad venezolana en sus más variados estamentos debe inscribirse con carácter perentorio en la búsqueda internacional de apoyo para que nuestra situación sea comprendida y así exigir la intervención de la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias.